Buenas noches para todos. Bueno, sean todos bienvenidos al horario de prácticas del curso Conocimiento de sí mismo. Hoy estaremos viendo la práctica, como vemos acá, sobre estos dos defectos que son tan importantes de trabajar para no estancarnos en el trabajo interior, de fanatismo y mitomanía que veíamos esta semana en conferencias de fase A. Entonces me van a dar unos minuticos mientras vamos compartiendo en los grupos y ya pronto estaremos dando inicio a este estudio del día de hoy. A las personas que quieran compartir el link de enlace a estos estudios, pues puede hacerlo en este momento y así pues más personas se unen al en vivo. Bueno, ya vamos a ir iniciando. Recordemos que el curso Conocimiento de sí mismo consta de 75 conferencias de la sabiduría universal, de las cuales transmitimos 50 conferencias de fase A los días lunes y miércoles y los días viernes transmitimos la fase B. El resto de horarios es de prácticas. Vemos prácticas sobre las conferencias de fase A que vimos en la semana, las vemos los días domingo y algunas veces también las vemos los días martes, alguna que tengamos pendiente. Y los días jueves, también de práctica matutina, vemos estudios sobre algún defecto psicológico de los que no están en las mismas conferencias. Hoy estaremos viendo estos defectos en particular porque están en las conferencias y pues es bueno observarlos en nuestra propia psicología. Recordemos que los estudios no son, o sea, vienen siendo es una guía para que cada uno observe sobre los detalles que mencionamos acá y los que cada uno observe en su psicología, pues los estemos observando, comprendiendo y pidiendo su eliminación con la frase tan poderosa que tenemos: Madre Divina, elimíname este defecto o elimíname este yo en cada uno de esos detalles que observemos, y de esa manera pues vamos desarticulando ese yo dentro de nosotros hasta que lleguemos a eliminarlo completamente. Es muy importante trabajar estos dos defectos porque cuando estamos en el conocimiento, ya venimos con estos yoes pues bien afianzados, hemos sido fanáticos en algún sentido a un equipo de juego, a un cantante, a un personaje de alguna película, algún actor, alguna actriz. Entonces hemos sido fanáticos de alguna manera a una escuela religiosa o a una escuela pseudoesotérica, y eso es importante que lo observemos, esos detalles que se han alimentado en esos aspectos del fanatismo, porque nos llevan a desarrollarnos como mitómanos y esos pues aspectos los vamos a ver el día de hoy. Bueno, dándole la bienvenida a todos los que se vayan uniendo a la práctica del día de hoy en vivo y a los que vean la práctica de manera diferida. Bueno, vamos a ir dando inicio a esta práctica del día de hoy: fanatismo y mitomanía.
Entonces veíamos en las conferencias de la semana, de hecho fue la conferencia del lunes, hablábamos sobre estos dos defectos psicológicos. Entonces, ¿por qué nos fanatizamos? O sea, ¿por qué tendemos a crear esa sumisión, esa reverencia, o sea, como, ay, ver a esa otra persona como alguien tan especial, como alguien que sabe tanto, que conoce tanto y que, ay, o que es tan importante? Entonces, generalmente esto pasa porque desconocemos el propósito mismo de nuestra existencia. O sea, llegamos a pensar de que, o sea, venimos como muchas personas lo llegan a decir, pues a ser felices, cuando en realidad no comprendemos lo que es la felicidad. En realidad sí vinimos a ser felices, pero no lo que conocemos como felicidad, porque nosotros lo que conocemos hasta ahora como felicidad, pues son aquellas cosas que nos generan placer. Y todo el ego en nosotros es dual, y todo lo que nos genere placer, como cada detalle del ego, pues nos va a producir dolor, porque por ley de péndulo, pues con la misma fuerza que se va hacia ese lado de la supuesta felicidad, pues también se va a ir hacia el otro lado del péndulo generándonos dolor. Entonces, el estado de felicidad se da es cuando eliminamos esos dos aspectos del yo, y allí ya no estamos condicionados por ese defecto psicológico. En ese punto es donde logramos la felicidad. Sin embargo, pues estamos condicionados a todo nuestro ego, a nuestros miles y millones de defectos psicológicos. Entonces, en la medida en que vamos eliminando esos defectos, es que vamos o tendiendo a alcanzar en algún momento la felicidad. Entonces, tenemos esa necesidad de sentirnos seguros, o sea, como que allí vamos a hacer algo, con esa persona vamos a hacer alguien o a pertenecer a un grupo. Necesitamos creer en algo y tener como una causa y un objetivo que cumplir. O sea, como que hacia dónde voy y qué es lo que soy, a qué pertenezco, porque tenemos esa necesidad de pertenecer a algo. Y es que no comprendemos que también sentimos como ese anhelo espiritual donde algo nos falta, y entonces sentimos que es que si el día que tenga esa profesión es que voy a ser feliz, no, es que el día que tenga ese carro es que voy a ser feliz, o cuando me case con esta persona allí es donde voy a obtener la felicidad, y entonces estamos como que luchando por conseguir aquello, cuando no se comprende que en realidad esa parte que nos falta es precisamente llegar a unirnos a nuestro ser. O sea, esa necesidad que el ego no va a llegar a cubrir en ningún momento, porque simplemente nos da como que esos pequeños alicientes del placer que, ajá, ya lo conseguí, pero no, no era eso. Ahora conseguí el carro, no, no era eso. Ah, era viajar, viajo, no, no era eso. Entonces, era casarme con esta persona. Nos casamos, no, no era eso tampoco. Y resulta que es porque eso no es lo que nos genera la felicidad. La felicidad es encontrar ese camino de regreso a nuestro Padre y llegar a alcanzarlo en algún momento. Llegar a recuperar esa parte perdida que es ese otro polo de nuestra sexualidad. O sea, tenemos, por ejemplo, ahora mismo, si uno es mujer, tiene esa polaridad negativa y requiere de esa otra polaridad que es la masculina, que está allí. Es ese cuerpo búdico que cuando creamos los 5 cuerpos, pues allí empezamos a sentir esa unión con nuestro ser interior. Eh, entonces eso siempre nos está como que llevando a esa necesidad de sentirnos seguros, o sea, de que como que no, porque necesitamos salvarnos. Y como hay ciertas escuelas que ofrecen la salvación, cosa que no podemos comprobar a través de ninguna de esas escuelas, porque o sea, no nos enseñan prácticas donde poder corroborar. En el conocimiento de sí mismo sí tenemos esas prácticas, pero tenemos que ponernos manos a la obra, o sea, tenemos que hacer las prácticas para poder entonces primero corroborar si conocimiento de sí mismo nos va a llevar en realidad a alcanzar la felicidad, si en realidad este es el camino que me va a llevar de regreso a mi ser, si este conocimiento que me entregan es objetivo, y de esa manera entonces seguir dando los pasos hacia adelante, pero ya con paso firme de que ya mi ser me está dando esa información y ya son
informaciones que puedo corroborar. Entonces, ese necesitar creer en algo, ese tener una causa de que sí, es que yo voy hacia ese punto donde voy a lograr eso que quiero, es como ese objetivo, o sea, hacia dónde voy. Entonces la persona dice, pues sí, yo voy a alcanzar el cielo estando en esta escuela filosófica o en esta religión, y la persona se ciega completamente, como vemos acá, esa tira completamente negra que nos ponemos en la visión, donde somos capaces de defender a capa y espada algo que en realidad no nos consta. O sea, las iglesias religiosas ofrecen la salvación y uno no está seguro de que en realidad se alcance la salvación, sino que como todos dicen y todos van hacia allá, pues no, entonces nosotros también nos vamos hacia allá, súper convencidos de que vamos a alcanzar la salvación por allí, sin embargo no lo hemos corroborado. Entonces, pues lo importante es, incluso si uno pertenece a una de estas escuelas, pues hacer el desdoblamiento astral consciente y preguntarle a nuestro ser, o sea, esta escuela en realidad me va a llevar a unirme a mi ser, esta escuela me va a permitir rescatar mi alma, me va a salvar en realidad. O sea, ese Cristo que mencionan en las religiones, ese Cristo estatua, que se adora y se venera en las religiones, ese Cristo, desde allí, desde esa religión en la que estoy, me va a permitir salvar mi alma, estando allí, orando, venerando, así voy a salvar mi alma. Eso lo podemos investigar y debemos investigarlo responsablemente a través del desdoblamiento astral consciente. Entonces, de esa manera no estaremos simplemente creyendo, o sea, el camino del creyente es muy triste porque es creer, creer y pelear y luchar por eso para en algún momento terminar pues decepcionándonos porque no vamos a poder corroborar si eso es o no es verdad hasta que ya estemos en el proceso de involución donde ya no haya nada que hacer. Entonces, por eso, pues acá en el conocimiento la idea es no fanatizarnos ni siquiera con el conocimiento de sí mismo, es tomar el camino del práctico y poder empezar a hacer nuestras propias comprobaciones. Las consecuencias del fanatismo es enceguecimiento porque, como les decía, la persona se ciega completamente, pues ya vemos cómo hay grupos religiosos donde las personas son capaces de matar y de hacerse matar por esa religión, porque tienen que explotar a este montón de gente que no van a ir al cielo porque son unos demonios o porque son esto, porque son aquello, donde la persona anula ese criterio interior, sino que sencillamente si el líder dice que debemos matar a estos, debemos matarlos, que si el líder dice que nosotros sí nos vamos a salvar y esos no, palabra santa, eso es así. Entonces ese es el camino del creyente, que el líder dice y el alumno obedece o el participante obedece, pero no es de esa manera en el conocimiento porque no es que anulemos ese juicio crítico del cual podemos observar, o sea, qué es lo que estoy haciendo, fundamentándome en qué. O sea, yo voy a ir a matar a otras personas en nombre de un maestro que supuestamente es el líder de esta escuela, y cómo es internamente, o sea, un Dios, o sea, si yo tengo en una religión un Dios que supuestamente es amor, pues cómo ese Dios que solo es amor me va a mandar a matar a otras personas. Porque de esa manera se hace justicia. Y cómo la justicia de Dios me va a enviar a matar a otras personas que como yo están en el mismo camino igual o más perdidos. Entonces no se hace esa confrontación lógica de aquello que nos enseñan en esas escuelas y no se tiene un discernimiento. Allí pues se duerme nuestra conciencia, el ser se aleja porque cuando la persona está siguiendo a otro afuera, pues ¿qué puede hacer el ser? El ser está por allá, interno, allá ese átomo nous, allá pequeñito dentro de nuestro corazón, esperando que uno, pues en esos pequeños llamados que nos hace internamente, pues a ver si la persona quiere hacer el trabajo cuando le llega el conocimiento objetivo. Entonces la persona apoyando una idea, un pensamiento o sentir colectivo, allí ya se siente que se tiene la verdad.
y no nos damos cuenta que estamos es bajo un adoctrinamiento. O sea, que enseñan que debemos todos hacer esto de esta manera, que todos cuando entramos al templo tenemos que entrar de esta manera, que los martes se reza de esta forma, los jueves de esta manera, que si hay que prender velitas o no, que si hay que pedirle a tales personas que son santos, supuestamente, y quién convierte a esas personas en santos. Esa es otra cosa que no se hace, o sea, no se hace un discernimiento de que vamos a pedirle salud o pedirle prosperidad a un santo, a un supuesto santo, pero ¿qué convierte a esa persona en un santo? ¿Quiénes convierten a esa persona en un santo? Otras personas mortales y pecadoras iguales que nosotros, con todo el ego vivo dentro de su psicología, y esas personas son las que santifican a ese otro que porque no fue una persona muy buena y muy correcta en su vida. Pues ahí la mayoría de las personas que existen en el planeta tienen una forma de conducirse dentro de sus parámetros de una forma correcta. Sin embargo, eso no hace que tengamos conciencia, porque recordemos, la conciencia se libera cuando trabajamos los yoes que son directamente perversos en nosotros, como los que son también buenos, porque detrás de esos yoes buenos también, como hemos visto, pues también hay mucha perversidad y mucha maldad. Entonces, no es estar, como les decía, creyendo todo lo que alguien dice, el líder dice, porque ni siquiera caen conocimiento de sí mismo. Los conferencistas simplemente entregamos las conferencias, mostramos unas pautas que se deben seguir de cada enseñanza que da cada conferencia, de la manera que la persona lo pueda comprender lo más claramente posible cuál es el trabajo que hay que hacer, pero cada persona debe hacer su trabajo. Y la guía no la damos las conferencistas, la guía la da cada ser interior de cada uno. O sea, cada uno tiene que empezar a comunicarse a través del desdoblamiento astral consciente con su propio ser y de allí seguir esa guía que le da su propio ser interno. Entonces, no es seguir en ese camino del creyente donde todo lo que nos dice el líder, eso es palabra santa. Y resulta que después entonces vemos, ¿no?, que tal líder llegó y violó, o que tal líder llegó y adulteró, o que tal líder tuvo ciertas situaciones, ciertos eventos con parte de la feligresía, y eso es precisamente porque son personas que tienen sus defectos psicológicos vivos. Entonces no vamos a santificar a una persona únicamente porque esté vestida de tal o cual manera, o porque hable muy bonito, o porque se conduce de una manera donde la mayoría dicen que se comportaba muy bien, cuando si no está trabajando con los tres factores de la revolución de la conciencia, que son parte de esa sabiduría universal que ha existido toda la vida, pero que ahora es cuando se abre completamente, eh, digamos, de manera clara y lo más conciso posible para que la persona pueda hacer el trabajo, pues esa enseñanza es la que nos permite hacer ese trabajo, no hay de otra manera. O sea, si no morimos a nuestro ego, a toda esa maldad, a toda esa perversidad que hay dentro de nosotros, camuflajeada en esta personalidad que nos hace vernos tan buenos, pues no vamos a poder desarrollar lo que es la conciencia. Entonces no se trata de ser buenos, sino de ser conscientes. Entonces vamos a ver lo que es este aspecto del fanatismo, perdón, que ese fanatismo se genera en dentro de nosotros cuando tenemos esa creencia de que algo es de esa manera que nos lo han pintado. Entonces, una historia siempre necesita personajes y escenografía, o sea, de qué consta esa historia en nosotros. Entonces, el capítulo puede ser, o sea, esa escuela puede ser conocimiento de sí mismo, que tenemos ya 2 años, 3 años, o que pertenecimos a la Gnosis, que es una escuela que tuvo también los 3 factores de la revolución de la conciencia en la época del maestro Samael, enfocados a la práctica, pero que ahora mismo pues se ha tergiversado bastante el conocimiento
Incluso hay escuelas también de conocimiento de sí mismo, algunas personas que han tenido el conocimiento y lo han tergiversado también, pero entonces es observar en nuestra propia psicología cuál es exactamente mi historia, a qué soy fanático. Entonces, si yo soy fanático es a una escuela religiosa o soy fanático es de una escuela filosófica, mística, porque allí si yo hago estas mezclas o si hago este tipo de oraciones para tener dinero, resulta que entonces, ay, pues sí tengo dinero. O si le pido a tal santo o a tal otro, lo pongo de cabeza, entonces resulta que me da pareja. Ay, qué bueno. Pero resulta que no se observa que tenemos un diseño electropsíquico que debe cumplirse por leyes mecánicas de todas esas recurrencias que deben sucederse en nuestra vida. Y que cuando tratamos de hacer ese cambio mágico a través de esas peticiones, rogando eh, a esos supuestos seres de luz, pues no estamos dándonos cuenta que estamos buscando como una puerta falsa para escaparnos del karma, o sea, de algo que ya nos hemos ganado por la manifestación de nuestros defectos psicológicos que le han hecho daño a otras personas. Entonces cada uno debe revisar pues cuál es su historia, o sea, a qué le es fanático y empezar a observar pues cuánta energía no nos roba el ser fanáticos, el ser sumisos a esa escuela o a esa religión, cuánto nos ha limitado en el sentido de llevarnos a creer, porque no nos permite corroborar, llegar a creer que estando allí, pues, ay, sí, yo allí me siento muy bonito, me siento muy bien, yo siento que todos los líderes que están allí son unos santos, son muy buenas personas. Y no lo digo burlándome de nadie, lo digo porque yo misma lo experimenté. O sea, de sentir que esas personas eran personas así como que, ay, muy de buena conducta y son nuestros guías, nos llevan hacia conectarnos con Dios, cuando en realidad no necesitamos guía para conectarnos con nuestro Dios interior. La forma de conectarnos es de nosotros con nosotros mismos sin ninguna persona de manera externa. Entonces, cada uno va a revisar pues cuál es esa historia de fanatismo que ha desarrollado en su vida y que se desarrolla, o sea, hace que vaya alimentándose en nosotros ese fanatismo y esa mitomanía. Y es porque estos dos defectos psicológicos van de la mano. En la medida en que la persona se va haciendo fanático, va cayendo también en la mitomanía porque llega a creerse cosas que pueden ser lo más absurdo. No que si yo le pedía a Dios que si, o le pedía a ese santo que si me daba esta cuestión, esta sanación para mi hijo, me iba a caminar 2 cuadras arrodillada por la calle el día de ese santo. Y la persona no, o sea, no hacemos esa confrontación lógica, esa reflexión. O sea, Dios que vibra en una sola ley, Dios que es amor pleno, o sea, va a esperar, o sea, va a darme algo a cambio de que yo maltrate mi cuerpo físico arrastrándome por una calle, generándome tanto dolor. Entonces no se hace esa confrontación lógica y no se logra observar o no se logra investigar a quién exactamente le estamos dando nuestra energía y con quién nos estamos ligando energéticamente para conseguir ese tipo de favores. Entonces, por eso se cae en mitomanía, uno ya empieza incluso a defender cosas y afirmando, eso es así, mire, cuente con que es que uno ya tiene ganado ese cielo o ese salto cuántico o ese ladito al lado de Dios, seguro ya tenemos ese nicho esperando por nosotros. Cuando no se reflexiona en que, o sea, con este montón de defectos psicológicos que tenemos cada uno, ¿cómo vamos a vibrar con una sola ley del amor? Entonces es un trabajo que hay que hacer. Entonces cada uno va a ver pues cuál es esa historia en uno. Acá lo estamos enfocando a conocimiento de sí mismo, de que si la persona pues ya ha visto todas las conferencias, pues cómo se ha desarrollado con, o sea, ya teniendo el conocimiento. O sea, nos hemos vuelto fanáticos en conocimiento de sí mismo o hemos enfocado el conocimiento a la práctica. Entonces vamos a reconstruir este capítulo
desde el inicio observando las personas que han sido parte. O sea, quienes han sido parte de esta historia en nosotros. Me disculpan que no estaban activados los comentarios, ya los activé. No me había dado cuenta que no estaban activados. Ok, entonces continuemos. Perdón, que se me pasó la... Reconstruir ese capítulo, vamos a darle 2 minutos y vamos a observar eh, esos aspectos dentro de nosotros. Vamos a hacer una respiración profunda, o sea, o sea, nos vamos a, para que no se haga tan larga la práctica, vamos a observar cada uno de los detalles, pero vamos a irlo reflexionando, aunque sea internamente, vamos a ir revisando pues quiénes son parte de ese capítulo de nuestra historia en conocimiento de sí mismo, donde vamos a ver quiénes son esas personas que han sido parte. Ah, pues yo veo las conferencias de este instructor y de aquel otro, me gusta cómo este habla, me gusta aquello. ¿Quiénes son esos que conforman parte de esa historia de fanatismo en conocimiento de sí mismo? Porque recordemos, si no hemos trabajado el yo, ese yo está dentro de nosotros. Entonces, cada uno pues vamos a observar durante los próximos, vamos a dar esos 2 minutos y vamos a hacer esa introspección, a revisarlo dentro de nosotros. Vamos a hacer primero una respiración profunda. Inhalamos lenta y profundamente, sostenemos un poquito y exhalamos con el mantra Sa. Entonces, inhalamos, retenemos, exhalamos. Bien, vamos a reconstruir entonces este capítulo desde que iniciamos en conocimiento de sí mismo, quiénes son esas personas que han sido parte en esta escuela en la que ahora estamos de conocimiento de sí mismo. Si hay alguna persona que quiera observar su capítulo en otra escuela donde pues también ha desarrollado este yo, pues también lo puede hacer. Entonces revisemos en los próximos 2 minutos. Bien, ya fuimos observando pues quiénes son esos actores de de este capítulo, o sea, de ese capítulo de fanatismo en nuestra vida. Entonces vamos ahora a pasar a revisar quiénes son en ese capítulo. Vamos a eliminar detalles de la lista de personas importantes para mi mente. Porque recordemos que el fanático es el que, sí, porque esta persona se ve como que sabe mucho, no, pero también yo escucho a este otro que tiene unas comprensiones buenísimas y uno empieza a ver como que, ay, ellos son capaces de hacer eso y yo como que no. O sea, uno se ve como que una poquita cosa, como que si uno no tuviese la capacidad, cuando en realidad todos tenemos la capacidad de hacer este trabajo. Entonces vamos a observar en esa lista de personajes importantes para mi mente, vamos a ver cuáles vemos como héroes, cuáles vemos como aliados a nosotros, cuáles vemos como villanos, cuáles vemos como personajes secundarios y de esa manera entonces vamos a ir calificando o cualificando cada uno de esos personajes en nuestra historia.
Entonces vamos a poner el temporizador en los próximos 3 minuticos. Entonces cada uno va a ir revisando internamente o lo puede estar escribiendo en su libreta de estudios. En esa lista de personajes importantes vamos a ver quiénes son héroes, quiénes son aliados, quiénes son villanos, quiénes son personajes secundarios, y así vamos a ir entonces cualificando a cada uno de los personajes en nuestro capítulo. Igual si es en una escuela pseudoesotérica o en una escuela religiosa. O sea, el que cada uno pues haya querido tomar para estudiar estos yoes. Recordemos ir pidiendo muerte a cada detalle que vayamos encontrando. Bien, ahora vamos a pasar a revisar lo que nuestra mente proyecta. Vamos a ver las características psicológicas de nuestros personajes. Entonces vamos a revisar de esos personajes que tenemos buenos y de esos personajes que vemos como malos, vamos a ver esas características psicológicas que tiene cada uno según nuestra mente, porque nuestra mente siempre va a proyectar. Entonces allí pues sí podemos ir, vamos a tomar 3 minuticos para revisar esos conceptos buenos. Podemos iniciar ahora esos conceptos buenos sobre esos personajes que ya habíamos anotado. Conceptos buenos primero, después pasamos a ver los malos.
Muy bien. Ahora vamos a revisar los conceptos malos que tenemos de nuestros personajes. En los próximos 3 minuticos vamos a ver entonces esos aspectos que vemos negativos en nuestros personajes. Muy bien. Ahora vamos a pasar a revisar el ánimo que mueve mis personajes. Entonces vamos a ver los agrados y los desagrados que nos producen estos personajes. Vamos a darle 2 minuticos a cada uno de estos aspectos en los agrados. Vamos a ver si en esos agrados hay admiración, hay respeto, hay amistad, idolatría, enamoramiento. O sea, eso tenemos que llegar a observarlo porque muchas veces decimos, no, que yo que voy a estar enamorada de uno de estos personajes, pero resulta que la admiración, cuando se trata del yo, pues sí termina siendo un yo que termina alimentando el yo enamorado. Porque entonces la persona lo ve así como que, ay, esa persona tan interesante, tan simpática, tan buena gente, y que hace las cosas tan bonito. Y allí se está alimentando ese yo enamorado. Entonces eso hay que observarlo, ese enamoramiento, esa amistad, esa idolatría, es esa forma en que se ve a esa persona. Y también vamos a ver los desagrados que tenemos hacia otros personajes de nuestro fanatismo, que entonces ya nos producen irritación, decepción, tristeza, aburrimiento, desánimo, ira, odio. Vamos a revisar. Entonces vamos a observar esos agrados primero, vamos a verlo durante 2 minuticos y después pasamos a ver los desagrados 2 minuticos más.
Recordemos ir pidiendo muerte a cada detalle que vayamos consiguiendo. Muy bien, ahora vamos a pasar a revisar, perdón, los desagrados. Entonces, de acuerdo a esos personajes que ya tenemos anotados allí, vamos a revisar esos desagrados que nos producen algunos. Entonces aquí tenemos ejemplos: irritación, decepción, tristeza, aburrimiento, desánimo, ira, odio, rabia, fastidio. Esos desagrados, y recordemos ir pidiendo muerte también. Muy bien, vamos a pasar entonces a ver qué fuerza utilizo en mi proyección. Entonces, ¿qué hice o qué hago o qué dije o qué digo cada vez que estoy con esas personas? Entonces, ¿cómo es mi comportamiento? Vamos a observar, o sea, sonrío, me pongo nerviosa o nervioso, la forma en que lo veo, así como que, ay, esta persona tan buena, que sabe tanto. Ay, como con esa emoción que se mueve en uno cuando uno es fanático de alguna persona, cómo observamos sus gestos, cómo detallamos a la persona, o si lo miramos mal, o si hablamos,
si le hablamos a otra persona de esos personajes. Entonces vamos a revisar pues cómo se hace esa proyección en nuestra mente, o sea, cómo cada vez que estamos en contacto con esa persona, ay, nos ponemos todos nerviosos porque esa persona, yo lo conozco, es amigo mío, y es la forma en que habla, y entonces ya uno trata de ponerse como que más bien portadito, trata uno de hablar mejor, trata de que lo que vaya a decir esté acorde con lo que piensa, cree uno que piense la persona para no quedar mal. Entonces todos esos aspectos hay que revisarlos porque son parte de ese yo fanático. Entonces observemos todo eso durante los próximos 3 minuticos. ¿Qué es lo que hacemos o qué es lo que decimos cuando estamos frente a esa persona? ¿Cómo nos comportamos? Entonces en los próximos 3 minuticos y recordemos ir pidiendo muerte. Cuando la persona nos habla incluso, si dice por ejemplo, ah, sí, eso que dijiste está muy bien, y como uno se regocija, ay, dijo que lo que yo dije está bien. Wow. O sea que voy bien porque esa persona dijo que voy bien. Esos también son detalles del yo fanático. O sea, ese querer como comportarse de la misma forma que esa otra persona, querer imitar a esa persona. Si uno va a hablar, también trata de hablar con las mismas palabras que dice esa persona. Todo eso hay que observarlo y a todo eso hay que pedirle muerte.
Muy bien. Ahora vamos a ver, a revisar nuestra energía vital. Y es que para eso vamos a escoger un solo personaje, héroe o villano de nuestra historia. Vamos a revisar qué sensación o sensaciones me producen. O sea, cuando vemos a esa persona o cuando hablamos con esa persona, vamos a observar, recordemos que a nivel de nuestra energía vital son, ya va, permítanme un momentito que, no, se desconectó un poquito la transmisión, pero siguió. Entonces vamos a ver en la parte del instinto qué se mueve en nosotros. O sea, si cuando vemos a esa persona nos ponemos nerviosos, si nos enrojecemos, empezamos a sudar, nos sentimos presionados, si de repente se nos comprime alguna parte del cuerpo o nos ponemos así como que ay, con esa angustia, ese nervio, buscando cada palabra, midiendo cada palabra para quedar bien con esa persona. Entonces, todo eso que se mueve a nivel de sensaciones en nuestro cuerpo hay que revisarlo en este aspecto. Entonces, vamos a dar 2 minuticos para revisar esto. Eso por mi lado sí lo voy a revisar es internamente, que me parece más rapidito mirar hacia adentro. O sea, cómo se manifiesta nuestro instinto, nuestras sensaciones ante ese personaje que elijamos, sea villano eh, o sea de esos que nos generan idolatría. Bien. Bueno, vamos a pasar ahora. Ya revisamos parte de lo que es el fanatismo, ahora vamos a revisar los aspectos de la mitomanía. Cuando la mentira se vuelve identidad, o sea, cuando ya somos capaces de decir no es que eso es así y no lo hemos comprobado. Entonces es esa capacidad para sostener una fachada y hablar sobre sus logros cuando en realidad pues no son en realidad nuestros logros. Entonces muchas veces ponemos ejemplos que nosotros no hemos sacado adelante y eso es mitomanía, porque si nosotros, o sea, una cosa es que uno diga, se dice que tal cosa y tal cosa porque tal persona lo dijo, o sea, no lo he comprobado yo, o que uno diga, dicen que pasa esto y esto, un compañero le pasó así asado, a mí no me ha pasado, yo no lo he comprobado, a que yo diga, no, sí, esto es así y así, cuando es un ejemplo de otra persona, o sea, que a mí no me ha sucedido de esa manera. Entonces allí estamos cayendo en mitomanía y esos son aspectos que hay que observar. Porque pues vemos como en esas más de 4.000 religiones que hay, pues todos aseguran y aseveran que definitivamente ese es el camino al cielo. Imagínense 4 caminos distintos que producen al cielo, 4.000 formas distintas de ir al cielo, y sin embargo no se comprende que incluso las mismas escrituras dicen
que la puerta por donde va todo el mundo, palabras más, palabras menos, es una puerta ancha, pero que la puerta por la que van pocos es una puerta angosta y es un camino difícil al filo de la navaja. Entonces, muchas veces no se hace esa confrontación o sea, esa reflexión de, o sea, seguro en una religión estoy en el camino cuando prácticamente toda la humanidad pertenece a una religión. O sea, hay muy pocas personas que no pertenecen a alguna religión. Y no se comprende que esa es la puerta ancha. O sea, la puerta angosta es ese camino que elige el Cristo, es ese camino que elige a su ser antes que a cualquier cosa, pero eso no se observa. Entonces, en lugar de eso, lo que hacemos es afirmar con una contundencia, no es que es por aquí, es que es de esta manera. Incluso muchas veces estando ya en el conocimiento, afirmamos el que no es que tienen que hacerlo de esta manera y muchas veces nosotros no lo hemos corroborado. Entonces, por eso es importante que observemos esos aspectos mitómanos en nosotros. Entonces vamos a revisar esos aspectos mitómanos en nosotros, revisando. Le he hablado a mis personajes sobre mis logros en este camino y qué sentí cuando le hablé de mis logros. Aquí ponemos un ejemplo. No es que yo antes, o sea, cuando no pertenecía a esta escuela pseudoesotérica o no pertenecía a esta religión o no pertenecía a conocimiento de sí mismo, entonces le hemos hablado a esos personajes de mi historia sobre los logros acá. Entonces, no, yo antes era de esta manera, yo sí tenía ese anhelo, pero ay, no sentía como que había conseguido el lugar y ahora resulta que mire si yo hago mis prácticas todos los días, me costó mucho, es que la pereza no me dejaba, pero mire, lo he logrado. Entonces, y contamos diciendo es que trabajo mucho o decimos trabajo poco o qué es lo que hablamos de nuestros logros. Vamos a revisar eso porque allí vamos a ver esos aspectos del yo mitómano que muchas veces cuando contamos esas experiencias que hemos vivenciado es precisamente por el orgullo que tiene este yo mitómano. Y entonces muchas veces se alarga la historia un poquito más. Seguramente no tenemos unos astrales muy conscientes o no tenemos astrales y resulta que decimos, no, sí, sí, es que yo todos los días, no, es que yo soy, bueno, yo creo que casi soy consciente de las 24 horas del día. Y no observamos que en realidad una persona consciente las 24 horas del día es un ser autorrealizado. Entonces, vamos a revisar esos aspectos de mitomanía en nosotros en en los próximos 2 minuticos. Un saludo por acá para Carla Bonilla que nos saluda. Bienvenida, compañera. Entonces, revisemos durante los próximos 2 minuticos estos aspectos. De cuando le hablo a mis personajes sobre mis logros en este camino. De ese yo fanático en el aspecto que cada uno lo esté relacionando. Muchas veces este yo mitómano se ve cuando la persona cuenta algunos detalles de sus astrales, que no es que no se pueda hablar de algún astral de manera de dar una enseñanza, sino que muchas veces se hace con la intención de mostrar el que yo tengo astrales y me muestran esto y me muestran aquello. Eso hay que observarlo porque son partes de este yo. Y recordemos ir pidiendo muerte.
Muy bien. Ahora vamos a pasar a revisar más aspectos de este yo mitómano. ¿Qué creo, qué creo que piensan esos personajes sobre mí? Esta pregunta, ¿pensará o dirá que no hago nada? ¿O más bien dirá que soy muy avanzado? ¿Será que dice que lo hago bien? ¿Será que dice que soy bueno o soy malo? Allí recordemos el aspecto que mencionaba antes en el yo fanático, donde mencionaba que incluso cuando uno se comunica con esos personajes a los cuales uno ve así como que, ay, wow, es que este tiene no sé cuántos años en el conocimiento y me parece que como que sabe mucho. Y entonces la persona, uno llega y hace una intervención y la persona le dice, ah, muy bien, y uno, me dijo muy bien, o sea, así como que yo sé mucho. Entonces, eso que se siente allí, esos son aspectos de ese yo mitómano. Entonces, donde ya estamos cayendo en que no, es que yo ahora yo también sé mucho como esa persona. Partes de ese yo que hay que observar. Entonces, observemos eso. ¿Qué creo que piensan esos personajes sobre mí en los próximos 2 minuticos? Muy bien. Ahora vamos a pasar a revisar qué tanto de lo que he pregonado a otros he hecho. Entonces vamos a revisar si es nada, si es muy poquito, si es algo de eso que decimos, o es la mitad, o más de la mitad, o en realidad si hacemos todo lo que decimos. Entonces vamos a revisar ese aspecto de ese yo mitómano que muchas veces es como que si le tocara a uno decir hagan como yo digo, pero no como yo hago. Porque muchas veces nosotros entonces no hacemos, pero sí le decimos a la gente que hay que hacer, ¿no? Es que hay que practicar, es que todas las noches hay que hacer el desdoblamiento astral consciente, todos los días hay que estar muriendo para mantenernos en el instante. ¿Qué tanto de eso que decimos hacemos nosotros en realidad? Entonces, incluso hasta perteneciendo a escuelas religiosas, hay muchas personas que se desarrollan como personas correctas, ¿no? Y resulta que de la noche a la mañana terminan adulterando o terminando su matrimonio, iniciando una relación con una persona mucho más joven que la pareja, o terminan viéndose aspectos,
o sea, así como que fuera de contexto, donde uno dice, pero y todo lo que pregonaba, o sea, que la importancia de la familia, que la importancia de la unión y la estabilidad y no sé qué, y uno dice, ¿y entonces qué pasó allí? Entonces, no es tanto observarlo en los demás, sino ese observarlo en uno, ajá, cómo se va desarrollando ese yo mitómano que en algún momento pues también nos va a llevar a cometer errores fuertes, porque en la medida en que seguimos alimentando los defectos, pues en algún momento vamos a cometer errores fuertes que nos pueden sacar del conocimiento. Entonces vamos a revisar eso. ¿Qué tanto de lo que he pregonado a otros llegamos a hacer en realidad? Entonces vamos a revisar. Bien. Bueno, ya para ir terminando, pues acá nos queda esta frase donde vemos que dice hagan todo lo que les dicen, más nunca lo que hacen, que era lo que les comentaba hace un ratito, porque generalmente pues ese yo mitómano nos lleva a decir lo que hay que hacer, pero a no hacer lo que hay que hacer. Entonces, recordemos que el trabajo empieza es hacia acá. Cuando decimos es que hay que hacer las prácticas, uno mismo se está diciendo, incluso en la misma conferencia cuando uno ya es instructor y la está dando, cuando uno dice hay que hacer la práctica, uno se lo está diciendo a uno mismo, recordando que si no lo está haciendo, pues entonces está cayendo en mitomanía. Entonces, eso es importante observarlo porque pues de nada sirve que estemos pregonando algo que en realidad nosotros no estamos aplicando. O sea, la enseñanza está precisamente para que la vayamos recibiendo y para que la vayamos poniendo en práctica. Ver esos aspectos que muchas veces no nos dejan salir de la identificación en los aspectos de nuestra personalidad, que me gusta seguir haciendo chistes y seguir participando en las fiestas familiares y en las reuniones de chicas y con las amigas y con los paseos y los viajes, y no vemos que entonces estamos entregando nuestra energía a todos los aspectos de la personalidad y al trabajo interior pues lo estamos dejando relegado. O si no decimos ya por allá en la noche con el sentimiento de culpa de que no vimos ni un defecto psicológico en todo el día, entonces voy a hacer una pequeña retrospección en la noche. Entonces hay que observar esos aspectos porque allí está ese yo mitómano pues generando ese aspecto donde uno dice y dice pero no hace. Entonces cada uno tenemos que revisar esto
desde nosotros, que somos los que estamos pregonando, pues debemos estar observando con mayor fuerza si estamos o no estamos haciendo. Entonces, bueno, hasta acá la práctica, pues agradeciéndole a todos los que participaron. Vamos a revisar por acá a ver si hay preguntas. Bueno, veo por acá que no hay preguntas y acá en el teléfono veo un solo comentario. Bueno, viendo que no hay preguntas, pues vamos a dejarlo hasta acá. Recordemos que mañana tenemos conferencia de fase A. Ya estaríamos pasando el link de YouTube de esta práctica, pues para que todos tengan acceso, pues los que no la hayan hecho, pues tengan cómo hacerla de manera diferida. Y mañana estaríamos viendo la conferencia número 25, exoterismo, pseudoesoterismo y esoterismo. Una conferencia bastante importante del temario, pues que estaremos viendo el día del mañana a las 7 de la noche. Entonces, bueno, como siempre, deseándoles a todos que tengan un feliz resto de la noche, pídanle a su ser mucha fuerza y que tengan un feliz astral. Hasta la próxima.